tal? Mi nombre es Javier. Lo que vamos a realizar en este video es el modelado de un motor de corriente continua mediante ecuaciones diferenciales usando el software MATLAB 2012 y su herramienta Simulink. En la imagen se muestra el circuito eléctrico del cual está compuesto un motor de corriente continua conectado a una batería de corriente directa B sub S, su parte resistiva, inductiva y la contrafem que se genera dentro del motor, el circuito eléctrico y sus ecuaciones de funcionamiento. Kirchhoff, o la ecuación de malla, nos determina la tensión en bornes de la batería es igual a la caída interna en la resistencia, la caída inductiva más la contrafem. Esta contrafuerza electromotriz puede expresarse en función de una constante por el cambio de la velocidad angular de la carga, que sería la aceleración. La relación que existe entre la aceleración angular y el torque producido por el motor es la siguiente. El torque es igual al momento de inercia de la carga por el cambio de la velocidad angular en el tiempo. Así como también podemos expresar el torque, una constante, por la corriente en función del tiempo que circula por el motor. Las variables R, L, K sub T y K sub B son parámetros que dependen de cada motor en particular. Suponemos para nuestro ejemplo a desarrollar que el eje y el rotor son rígidos. A continuación se realiza la adaptación de variables de entrada y salida, que es lo más importante dentro de lo que es la simulación. Primero se reemplaza la contrafem dentro de la ecuación de malla, obteniendo esta ecuación. Luego se despeja el cambio de la corriente en el tiempo, obteniendo esta ecuación. También, igualando las ecuaciones de torque, podemos despejar el cambio de la velocidad en el tiempo, como K sub T sobre el momento de inercia de la carga por la variación de la corriente. A fines de no trabajar con derivadas, lo que nos permite hacer MATLAB es trabajar con integración, que es una manera más sencilla de resolver las ecuaciones diferenciales. Si aplicamos integral a ambos lados de la ecuación del cambio de corriente en el tiempo y de velocidad angular en el tiempo, obtenemos lo siguiente. Como primera ecuación aparece esta, ¿sí?, donde al integrar debemos sumar las condiciones iniciales. En la segunda ecuación sumamos su condición inicial y, a modo de simplificar nuestro ejemplo, suponemos condiciones iniciales 0. Entonces, las ecuaciones a desarrollar mediante el diagrama en bloques que permiten Simulink son las que se encuentran en este recuadro azul. A continuación, abrimos el software MATLAB y simplemente tipeando Simulink y dando Enter o desde el icono podemos abrir la librería de Simulink. Yo tengo seleccionada los comandos de bloques más usados y con esto va a alcanzar para representar el modelo. Damos un archivo nuevo y guardamos para poder trabajar de mejor manera. Vamos a guardar este archivo como motor CC ecuaciones diferenciales. Guardamos. A continuación pasamos a la construcción del modelo. Hacer dos ecuaciones diferenciales, vamos a tener que incluir dos bloques integradores, ¿sí?, de los cuales no vamos a modificar sus parámetros, ya que nuestras condiciones iniciales son nulas. La salida del primer integrador le vamos a llamar omega. La salida del segundo integrador será nuestra corriente. Previo a omega existe en nuestras ecuaciones, como vemos en el recuadro azul, existe la constante
KT sobre IL. Esto es fácilmente representado por un bloque de ganancia, el cual va a estar conectado al integrador 1 en su salida. Anotamos esto acá para que quede más prolijo. Este será el integrador de corriente. Sí, esto nos queda así. Seguido de esto, pasamos al de la corriente, y en la ecuación de corriente lo que podemos observar es que tenemos una suma algebraica de 3 términos, por lo que tenemos que agregar un bloque suma y cambiar sus propiedades a 3 operaciones suma, teniendo así el bloque suma. Todo lo que está dentro de este bloque suma estará multiplicado antes de realizar la operación de integrar por una variable 1 sobre L. Esto también lo podemos agregar como una ganancia unida al integrador. Esta ganancia va a estar representada como 1 sobre L. Esta era nuestra ganancia KT sobre IL. ¿Sí? La salida del integrador y multiplicada por la I tenemos nuestra constante resistiva. También vamos a agregar la misma como una ganancia, ¿sí? Que va a estar conectada a la suma y salida de la corriente, ¿sí? Y vamos a tomar R. Otra ganancia va a ser la constante que multiplica a omega de t, que es K sub B. La nombramos KB. Y esta va a estar conectada a omega, por usarse en la ecuación. Sí. A continuación, en la ecuación también tenemos el voltaje de la batería o fuente, que para estos tipos de modelos lo más usado es en fuentes una función step, que va a estar conectada también a la suma. Luego de esto, lo que nos estaría faltando sería cómo observar el comportamiento de este circuito, y para lo mismo utilizaremos los bloques de osciloscopios, uno para omega y otro para I. Y por último, nos quedaría parametrizar nuestras constantes con sus respectivos valores. Dado un ejemplo, nuestros valores serán para acá sub t, constante de torque 0,02, nuestra K sub B, constante de contrafem 0,22, un resistor de 1 ohm, un inductor de 0,2 henrios y un momento de inercia de carga de 0,005 kilogramos por metro cuadrado. Sí. A continuación entonces procedemos a agregar el valor de K sub T sobre L, que resulta ser 4, 1 sobre L resulta ser 5, K sub B es 0,22 y R es 1. Otra cosa que debemos hacer es que nuestro bloque está sumando ambas constantes y la función de fuente, pero en nuestra ecuación nosotros tenemos signos negativos para R y para K sub B,
por lo que debemos modificar en nuestro modelo y colocar un signo negativo delante de cada una de estas variables. En estas condiciones podemos correr la simulación. Podemos observar de este lado la velocidad angular de nuestro sistema, que a partir de los 6 segundos se estabiliza y se mantiene constante, y la corriente, que pasado un periodo tiene su pico y regresa a cero. Esta situación no es real. Esta es una situación que representa un cambio energético nulo entre la carga y el circuito eléctrico. Esto en realidad no ocurre. Lo que en realidad ocurre es que siempre existe un cambio energético que hace que la corriente no disminuya totalmente a cero. El motivo por el cual la corriente se estabiliza en este gráfico, como es observable, es que los motores de corriente continua tienen una velocidad tope. ¿A qué se debe esto? A que a medida que circula corriente, la velocidad de la carga empieza a incrementarse. Esto hace que la contrafen generada en el motor también aumente y la fuente o batería de nuestro circuito comience a disminuir, motivo por el cual la corriente vuelve a ser nueva. Básicamente, esto fue todo el modelado de un circuito eléctrico, un motor de corriente continua, mediante ecuaciones diferenciales y el uso de la herramienta Simulink de MATLAB.